Buenas tardes. Hoy día estamos acá en la librería que leo, de Parque Forestal, en la edición de la segunda edición del libro Leceras, una traducción de Leo Sangüesa, de Catulo. Esta nueva edición se publica 9 años de la primera edición. Fue el tercer libro que publicamos en la colección de traducciones. Voy a pasar a explicar qué es lo que es eso. Ediciones Tácitas parte, la primera publicación de Ediciones Tácitas, cuyo editor es Adam Méndez, comenzó con la publicación del libro Marulla, de Juan Cristóbal Romero, el año 2001 o 2002, si no me equivoco. Y Adam siguió publicando básicamente poesía chilena. De hecho, creo que el segundo o tercer libro que publicó fue una edición de una traducción de Ernesto Cardenal de Catulo y Marcial. O sea, Catulo ya había sido, así decir, publicado en Ediciones Tácitas. Entonces con Adán estuvimos un buen tiempo conversando sobre qué podíamos hacer juntos, parte por la amistad, para verse más seguido, y años conversando sobre esto, barajando distintas posibilidades de colecciones, y una de ellas era hacer una colección de traducciones. Entonces partimos haciendo una reedición de un libro que había sido publicado, una traducción de Tucídides, de Antonio Arbea, un profesor de latín de la Católica, y de griego en su momento, cuando estaba en la Universidad de Chile. Él había trabajado en el Centro de Estudios Humanísticos con Nicanor Parra, entre otras personas. Entonces publicamos una reedición del discurso fúnebre de Pericles, que había sido publicado en la revista Centro de Estudios Públicos, encargado por Arturo Fonten Talavera, cuando él era el editor de la revista Estudios Públicos. Así que vimos ese texto y dijimos, bueno, comencemos una edición de traducciones, una versión de traducciones publicando un clásico. El segundo libro que publicamos fue bastante curioso, porque fue una comedia humanística latina que por primera vez se traducía a cualquier lengua. Son ejercicios literarios de estudiantes del siglo XVI en Italia. Uno de ellos fue Papa. Antonio Arbea, nuevamente fue el segundo, nuevamente fue el traductor, que son sus proyectos Fondesit investigando esta línea literaria. Bueno, y estamos en eso y la verdad es que los dos libros quedaron muy distintos. Entonces nos dimos cuenta, al poco andar, que la colección de traducciones, como la habíamos pensado inicialmente, podría ser una colección de traducciones como la LEV, o una colección, digamos, de todos los libros son iguales. Pero la verdad es que ya había una modificación entre el primer libro y el segundo, o sea, ni siquiera alcanzamos a constituirnos como una especie de colección con un cierto estilo, con un cierto sello, porque la segunda era un trabajo completamente erudito, bilingüe también, como la traducción del discurso fúnebre de Pericles. Entonces, como en ese momento se nos abrieron las puertas, hacer algo, en el fondo lo que quisiéramos, que fuera traducción. Y nosotros sabíamos que Leo había estado trabajando varios años, Catulo. Nadie leyó nada, no conocíamos ninguno de sus poemas, pero era como esos pequeños mitos que circulan, así como que alguien lleva no sé cuántos años con Virgilio, en fin. Y ahí teníamos alta expectativa, en parte, bueno, obviamente por el talento de Leo, pero por la cantidad de años que llevaba esto, no nos queda claro si es que había sido como permanentemente trabajando en ello, o bien reposando, no sabíamos muy bien la figura. Y le pedí, y bueno, nos contactamos con Leo, y él dijo, bueno, aquí están los textos, le dimos algunas vueltas sobre el título, porque eran el Círculo de Lesbia, era como los poemas dedicados, o sea, los poemas breves, por así decirlo, de Catulo. Solo los 8 del medio de ser los que no... Claro, hay 8 textos que eran más largos y como épicos. Asuntos míticos, no eran asuntos personales. Claro. Y entonces, bueno, vimos las traducciones, nos parecieron fantásticas, inmediatamente dijimos, esto se publica ya. Pero no era necesario hacerlo en una edición bilingüe, como eran los 2 libros que ya habíamos publicado, Tucídides, Johannes de Balata, se llama esta traducción de esta comedia humanística del siglo XVI. Y bueno, y ha sido el libro, un poco como el libro símbolo quizás de la colección de traducciones. Nosotros hemos publicado traducciones como bien eruditas, por ejemplo de Roberto Corretti. Hemos publicado traducciones semi-eruditas, como podría ser el discurso fúnebre de Pericles. Hemos traducido versiones no eruditas, ni semi-eruditas, pero tampoco libres, como por ejemplo Séneca.
y algunas versiones que llamamos como un cierto valor como literario, en el sentido más enfático, y sería Catulo, uno de ellos, y también lo que hizo Juan Cristóbal Romero con el arte poética de Horacio. Llevamos 24 libros en colección SIC, la mayoría son clásicos, Tucídides 2 veces, y ahora una tercera vez, o sea, un tercer libro de Tucídides, Epicuro, Horacio, Platón, Séneca, creo que bueno, dentro de Séneca hay también algo de Tácito. En fin, así que la colección SIC se volvió como una colección eminentemente clásica. Este libro, bueno, nosotros cuando publicamos este libro no sabíamos en la verdad lo que iba a pasar con la colección de traducciones. Y a la fecha van 24 libros. Y este me parece que es el segundo que se reedita. Le cambiamos el formato. Hay toda una historia con el formato, al final hemos tenido 3 formatos distintos. Por razones de fuerza mayor, cambiamos a este por un libro que era muy difícil de diagramar en el formato que teníamos. Habían quedado casi todos los versos cortados. Esta fue una traducción que hizo Miguel Castillo Didier de Odiseo de Litis, poeta griego moderno. Les quiero leer algo lo que fue la presentación del libro hace 10 años. Lo que dijimos. El libro ha sido un éxito. Leo, no sé si ha sido un antes y un después, pero Leo se configura, creo yo, como poeta, digamos, publicando su versión, porque es muy libre, pero mantiene la fidelidad, o sea, hasta el tono chileno, chileno-latino, por así decir. Y es un libro que le ha abierto las puertas a la colección. O sea, esto es como, ha sido un libro como muy importante y muy querido por nosotros por la portada que tiene este canalito, que entiendo que lo eligió Miguel. No, Ale, ya. No es un canario, ¿no? Claro, es que hay un poema que trata sobre los canarios de Catulo. Un gorrión. Es un gorrioncillo. Bueno, Catulo habla de un canario. ¿Cómo va a hablar del canario? No, de gorriones. Okay. No había canarios, ¿no? No, seguramente había canarios, pero no. Sí, me acordaba que era un poema de un canario. No, pase. Ya, ok. Esto lo dijimos sin saber antes de que nada, lo habíamos leído nosotros, no sabíamos el éxito que iba a tener. El libro que se presenta hoy es un lujo. Esto está publicado, esto fue leído el 5 de en mayo del 2010. El libro que se presenta hoy es un lujo. Catulo resucitado, podría llamarse. A la vigencia temática de estos poemas, tantas veces traducidos al castellano, se le suma la vigencia tonal que Leonardo Sangüesa ha sabido muy bien darle. Sabemos que los lectores sabrán apreciar el trabajo que Leonardo ha hecho. Un autor tan libre como Catulo ha merecido la misma actitud libre por parte de su traductor, quien incluso se ha permitido un par de cuecas al trasladar a Catulo a eso que podríamos llamar el idioma chileno. Yeats, el poeta irlandés, en su poema Los Académicos, The Scholars, observó que la maquinaria erudita se encuentra en las antípodas del arte de Catulo, pues su frescura original podría correr el riesgo de congelarse. Y dice así el poema The Scholars, los académicos, o los eruditos. Cabezas calvas que han olvidado sus pecados, viejas, ilustradas, respetables cabezas calvas que editan y anotan los versos que jóvenes, temblando en sus camas, rimaron bajo la desesperación del amor para adular el oído ignorante de la belleza. Todos se arrastran, todos tosen tinta, todos gastan la alfombra con sus pies, todos piensan lo que otros ya pensaron, todos conocen a quien conoce su vecino. ¿Qué dirían, Señor, de su querido Catulo, si él también hubiese caminado así? No quisiera terminar estas breves palabras sin antes ceder una tentación privada, leer uno de los poemas de este libro de primer orden que la colección SIC está feliz de tener en su ahora breve catálogo. Y es el poema 101. Esto lo presentamos en el... ¿Qué te lo arreglas? Rapa Nui. Era como un lugar en esa época como clásico de Tácita. Héctor Figueroa, por ejemplo, hay escenas míticas de él ahí bajo la nieve. Por lo tanto, en la biblioteca de Rapa Nui era el primer lugar donde estuvo guardado, archivado. Hay el primer lugar que se puso oficial. Crucé muchos pueblos y muchos mares, y al fin he llegado a tu funeral para darte, hermano, mi ofrenda póstuma y hablarle en vano a tu ceniza muda.
La fortuna de mí te ha desgarrado, hermano mío. ¿Por qué tan injusta? Acepta ahora esta ofrenda que traje según la costumbre de nuestros padres, mientras corren mis lágrimas por ella. Adiós por siempre, hermano, y hasta nunca. Eso fue lo que se presentó esa en el Rapa Nui. Tenía pensado que íbamos a estar 10 años después en que leo del Forestal. Leo, ¿cómo es el origen de este libro? Puede que haya sido muy inexacto. No fuiste inexacto porque no hablaste del origen. Porque el origen fue justamente, como suelen suceder estas cosas, fue una idea mía de estudiante. Cuando estaba aprendiendo latín, una de las motivaciones que yo tenía para aprender latín era leer a los poetas latinos que me gustaban. Qué sé yo, leer a Horacio, leer a Catulo, leer a Virgilio. Y bueno, desde mucho antes de saber ni siquiera la primera declinación, yo sabía que Catulo estaba mal traducido. Mi primer acercamiento a Catulo fue en la traducción que circula en Planeta, de Joan Petit, o Juan Petit. En prosa, ¿no? En prosa. Pero no era ese el problema, no era el problema que estuviera en prosa, sino que había, a cada línea notabas que había algo que no estaba bien. Esto no puede ser, hay algo que está fallando. Entonces, cuando entré a estudiar, esa era una de mis motivaciones y como a los 2 años ya tenía mis propias versiones de Catulo, que eran versiones instrumentales, pues eran solo para poder comprender el texto latino. De ahí me acuerdo que coincidió todo esto con las primeras versiones de internet. Me acuerdo que pude acceder a un diccionario de concordancia que circulaba, no me acuerdo si en la Universidad de Oxford o qué, porque antes que hubiera Google, ponte tú, no había Google. Altavista.com. Altavista, ni me acuerdo, pero no había navegadores. Ya, como ingeniería, sí, ya. Como... Claro, había que poner sin mouse. Un código, sin mouse, sin nada. Sin pantalla. Y me acuerdo que en mi facultad había varios nerds así con putines que se metían a la Universidad de Oxford a sacar las obras completas de Shakespeare, qué sé yo. Y bueno, y entre esas cosas empecé a conseguir materiales acerca del léxico de Catulo. Y con eso, por lo menos ya di por leído Catulo. O sea, yo dije, ya, por fin lo tengo en la cabeza. Y lo mismo hice con las geórgicas de Virgilio, con Horacio, qué sé yo. Y en eso conocí a Adán Méndez, el año, ponte tú, 98. Y ahí alguien le dijo que yo había traducido Catulo. Y bueno, y pasó el tiempo, pasó 10 años. Y ahí el Adán me llamó para preguntarme qué había sido de mis traducciones. Yo le dije que supiéramos ya qué había sido de mis traducciones, porque como te digo, yo las hice como para leer en latín, no tenía ganas de publicarlo. Y me dijo, ¿por qué no las buscáis? Porque estamos haciendo una colección de traducciones, qué sé yo. Y obviamente ya las tenía perdidas porque ya había cambiado de computador varias veces. Estaban en Worcester. Y en eso se me ilumina la ampolleta y dije, a lo mejor las tengo en papel. Y empecé a buscar en los cachureos y efectivamente tenía una copia así impresa en esas impresoras de matriz de punto. con la tinta así media azul. Claro, como tatuaje viejo. Claro, como un tatuaje viejo. De 9 pin. Claro. Bueno, el caso es que esas me sirvieron como base, porque eran malas, eran como te dije, instrumentales, claro. No eran traducciones literarias, no tenían valor para comunicárselo a alguien, sino que... Pero está en latín ahí, o sea, están... Pero tenían, por lo menos tenían ese valor que yo les había dado, que era dar no sé, tenían cierta precisión, y eso me interesaba mucho. Y sobre todo en las partes más conflictivas de la traducción de Catulo, porque el latín de Catulo no es difícil, a diferencia, ponte tú, del de Horacio. Claro.
Latín de Catulo es más o menos sencillo dentro de lo que puede ser sencillo un poeta lírico, pero tiene ciertas dificultades en los niveles del lenguaje. Y eso es lo que yo creo que ha sido el escollo principal de muchos traductores que no saben bien a qué nivel del lenguaje pertenece tal o cual palabra. Pienso yo en los insultos, ¿no? Los insultos o las palabras soeces todo el léxico del sexo está es como un pez muy resbaloso para los traductores porque no saben en qué nivel del lenguaje. Yo conozco una traducción argentina, por ejemplo, donde ya poco menos que Catulo era los atletas de la risa. Y no es así, Catulo era básicamente un tipo elegante, era un tipo muy elegante, pero que la sociedad romana encontraba espacios donde esa elegancia también podía ser muy visceral, muy fuerte, no existían esas fronteras tan claras entre los distintos niveles del lenguaje. Entonces, me pareció que ahí estaba uno de los problemas claves y lo que hice fue empezar a ver dónde empezaba y dónde terminaba los niveles correspondientes a nuestros niveles lingüísticos. Entonces me encontré, por ejemplo, con que la palabra más extrema del léxico de Catulo era la palabra sopio, que significa pico, o sea, en castellano de Chile. Pero ni siquiera aparece en ningún diccionario de latín. O sea, es una palabra o sea, aparece, pero no aparece en el corpus de literatura latina, no aparece en ningún otro texto salvo en el de Catulo. O por ahí a lo mejor aparece en alguno, pero el caso es en Catulo. Y el resto está connotado como vulgaridad extrema. Entonces, lo más probable es que sea una palabra de latín muy vulgar, propia de los baños, ¿no? O sea, de los grafitis. Entonces, ahí yo dije, esta palabra es una palabra extremadamente vulgar y que se condice con el contexto del poema, porque en el poema él está muy celoso de unos tipos que están sentados con lesbias en una taberna y que dice que están todos sentados de a 300 junto a ella. No me acuerdo si es a la lesbia o a las lolitas. Dice. En el fondo es un grupo de machos que está ahí en el bar y él no se atreve a entrar a la taberna porque le da pena ver a su amor ahí que está siendo manoseado por este grupete de machos. Y en ese contexto él dice les escribiré este sopio en las paredes de la taberna. Entonces yo dije, bueno, aquí es donde hay que resolver este problema, ¿cómo lo hacemos? Y yo lo traduje de una manera que yo creo que es más chilena que en general. En los chilenos, cuando queremos decir algo muy fuerte, recurrimos al eufemismo. En cambio, cuando queremos decir algo suave, vamos a las palabras directas. O sea, uno si ve a un tipo en la calle y le dice, oye, conche tu madre, nadie se enoja. Pero en cambio, cuando se recurre al eufemismo más lateral, la cosa puede ser más grave. Si uno dice, o bien ciertas modulaciones, pienso yo en la manera de pronunciar la palabra huevón. Cuando uno dice, hola huevón, no pasa nada, ¿no? Pero dice, ¿qué te pasa huevón? Es mucho más violento, ¿no? Ese tipo de sutilezas del castellano en Chile me hicieron ver cómo manejar estos niveles del lenguaje, y en el caso ese yo dije, les escribiré un tonto 4 letras. Porque de esa manera yo daba a conocer que esta palabra pertenecía a ese registro, al registro de los baños, y no era un insulto explícito, sino que era un signo de desesperación del tipo que está afuera mirando y no se atreve a entrar. Y otras traducciones por inglesa, como que
En inglés ha tenido más suerte. Lo recogen, Sí, recogen el problema, sí. porque Michi tradujo muy bien las obras de Horacio, cuando te conoces el caso de Sí, Catulo. es por una cosa muy sencilla, que en las traducciones de Oxford, ponte tú, las gringas, siempre están más pendientes de la precisión Claro, que del resultado literario. Aquí tengo una traducción de la ley. En cambio, las traducciones españolas quieren ser más legibles, por decirlo así. Entonces la de Hiperión, la de Visor, y ni hablar la de la mexicana, la de Rubén Bonifaz Núñez, que él hace una versión rítmica. Muy absurdo, porque trata de imitar los versos latinos con los acentos correspondientes, las vocales largas y breves, cosa que no hay ninguna correspondencia entre el castellano y el latín, porque el castellano no tiene la forma del latín, no existe el asunto de las vocales largas y breves. La expansión de los versos también es distinta. El caso es que las traducciones en castellano han sido siempre mucho más, ¿cómo se puede decir? Pero no es que se queden, ponte tú, cuando las traducciones, no es que se queden, que sean temerosas, digamos, del problema de lo sexual, sino que no tienen vuelo, no tienen gracia. Es que sí son temerosas. Ah, son temerosas. Por ejemplo, la de Juan Petit, en ese famoso verso que digo, ese verso, el que lo resuelve bien sabe traducir a Catulo, que es el famoso pedicao ego mago, que en latín es muy claro. Pedicao, incluso uno podría intuirlo si no sabe latín, sabe que tiene que ver con la pederastia, por el sonido, pedicao, qué sé yo. Y rumao tendrá algo que ver con rumiar, ¿eh? Y con el i es como rumiar a la fuerza, ¿no? Entonces uno tiene que ver con que le den por el culo y el otro tiene que ver con que lo hagan mamarlo a la fuerza. Pero a la vez en latín hay dos figuras, el pedicator y el irumator, que son dos tipos de homosexuales que no son nada de bien vistos. Porque en Roma la homosexualidad no es lo mismo que ahora, no hay, era totalmente tolerada, pero había capas, Sí, ¿no? no lo han visto, claro. Entonces, Ser penetrado, lo mismo que penetrar. claro, y también circunstancias, la clase Sexo social, oral a una mujer, por ejemplo, siempre se ríen los poetas latinos de eso. Claro. Bueno, el caso es que ese verso es muy violento, es muy fuerte, y le está diciendo que lo va a hacer zumbar, ¿no? O sea, le dice, ustedes que están ahí, me los voy a cagar de todas las maneras imaginables, pero con un lenguaje muy sexual muy explícito. Y Juan Petit traduce, os daré a conocer mi virilidad. Claro, no. Qué absurdo no ser temeroso, querer ser fiel sin siendo temeroso. Y por el contrario, hay unas traducciones argentinas. La mejor de ellas es la de Sergio Raimondi, que es poeta. Él tiene una traducción de unos 15 poemas, creo, algo así, 20, que se llama Catulito. Y él la traduce al bonaerense. ¿Le queda bien? Y está muy bien. O sea, esa traducción me parece la mejor, de hecho, de las que se han hecho por poetas. La de Cardenal, en cambio, un poco más... Podríamos leer la traducción, pero primero me gustaría leer la contratapa del libro. Las versiones de Leonardo Sangüesa, dice Fernando Balcells, el sociólogo y columnista, tienen esas propiedades de falta de pretensión y cercanía chocante que rompen la solemnidad del verbo y le dan un soplo enérgico y filudo a Catulo. Para Juan Manuel Vial, Leo Sangüesa le ha dado a nuestro idioma, el chileno, lo que nuestro idioma merecía, una versión de Catulo ajustada con suma delicadeza a los modismos propios. Ha logrado, afirma, no solo presentar los versos con toda la rudeza que contienen, sino que además hacerlo en una jerga que acoja la palabra soez con la solemnidad debida. Ignacio Echeverría, el crítico español, editor de Galaxia Gutenberg, considera estas versiones como, en español, el mejor Catulo de la lengua española. O sea, ¿podríamos leer ese poema? Ya.
¿Vino cuál es para ver si le ves con latina acá? El 14, si no me equivoco. No, el Latiniano. XVI. El 14 y el 16 se me dan vuelta los... Son los años, relax. Bueno, y como yo decía yo, en castellano de Chile yo siempre resolví esos problemas del lenguaje soez más brutal con la brutalidad chilena, que no es directa. Es más andina. Es más andina y ladina. Bueno, entonces este famoso predicado de voces y rumado lo resolví así. Bueno, es bonito este poema a pesar de su ferocidad, porque le habla a Aurelio y Furio, que son amigos suyos. Son amigos con los que se trata de una manera muy particular. Los sentaré en la picana y les pondré el chupete. Aurelio maricón del hoyo y Furio chupapicos, ya que me consideran poco sobrio porque mis versos son sensualitos. Está bien que el poeta riguroso sea casto, pero no tienen por qué serlo sus versos, que a fin de cuentas ganan sabor y gracia si son sensualitos y poco sobrios, para despertarles alguna comezón, no digo a los imberbes, sino a los peludos que ya no pueden menear sus tiesos lomos. Porque leyeron cientos de miles de besos, consideran que yo mismo soy poco macho, los sentaré en la picana y les pondré el chupete. Dedicado eco voz et y rumado. Y un verso que y el otro, el 14. Bueno, ahí evidentemente hace alusión a los famosos poemas de él acerca de los besos a lesbias. Ese los besos, bueno, es el más famoso de Catulo. Los dos, son dos. El de los besos, 1000 besos. Claro. Ahora, el odio y amo, eso lo conocen, ¿no? El te amo y te odio. Que lo tradujo, más breve. Claro, Armando Uribe ha hecho una versión como incompleta, libre y completa. Te amo y te odio, dirás, ¿cómo es posible? No sé, te amo y te odio. Sí, eso claro, era Uribe, ¿no? Claro. Y después agrega y sufro. Sí. O sea, Catulo eso, Uribe no supo cómo meterlo, no supo cómo resolverlo. Es que es muy difícil de traducir. Claro, porque queda como... El original es excrucio. Y claro, es sufro, pero no alcanza. Claro, sí que Uribe la tenía. Tiene algo que ver con... Yo lo traduje... ¿Cuál qué número es? El 85. Y en todo caso, este poema tan famoso fue el que menos problemas me dio, porque cortito. Es cortito y... Además que está ahí sobre el hombro del gigante, digamos, que Uribe. Odio y amo. Eso también hay un problema ahí porque muchos traducen te odio y te amo. Claro, eso es lo que hace Uribe, claro. Y no es a ella. El punto del poema es cómo una misma persona siente los dos sentimientos a la vez. Odio y amo. Tal vez preguntas por qué. No lo sé. Solo lo siento y me tortura. Excrucio. Odio y amo. ¿Y con qué estudiaste latín, Leo? ¿Cómo fue esa época? ¿En dónde fue? ¿Fue en el Centro de Estudios Clásicos. Y también con Felipe Allende. Felipe Allende fue mi primer profesor, pero eso fue en la Escuela de Ingeniería. Él me enseñó el silabario, por decir así. Con las declinaciones. Y curiosamente él tenía un método muy curioso que era traducir los 20 poemas de amor de Neruda al latín, y con eso iba enseñando las declinaciones, ¿no? ¿Y agarraste el método, el lengua latina, los métodos como típicos de gramática? ¿Cómo fue el aprendizaje? Porque para traducir poesía es re complicado. Yo tenía la gramática de Oroz, ¿puede ser? Sí. Oroz. ¿Puede ser? La gramática de Oroz, una café así. Sí. No me acuerdo si era de Oroz. Tenía los ejercicios latinos de Oroz también. Y después recurría a todas las gramáticas en inglés, que eran más completas.
pero esa gramática de olor me servía mucho, y en general estudiando solo, porque ahora parece raro, pero en esa época era bien común estudiar solo, cualquier cosa, cualquier cosa que uno enfrentara. Y en la biblioteca de estudios humanísticos también, porque en la biblioteca de estudios humanísticos de ingeniería estaba la biblioteca de Stanislao, o sea, de ¿cómo se llamaba este señor? Godoy, Genaro Godoy. El autor de... Sí, de Genaro Godoy, que era el papá de un profesor mío de geología, que se llama Stanislao Godoy Picio Virone. Tradujo como Sófocles, creo. Claro, Sófocles. Claro. Y su biblioteca fue a dar a estudios humanísticos, y también estaba la biblioteca Alejandro Lipschitz. Entonces, la parte clásica del departamento de estudios humanísticos era bien completa, era bien atractiva en ese sentido. Y después, bueno, como dije, empezó a surgir internet, y con eso ya se amplió dramáticamente el espectro de... 10 traducciones, claro. índices, etc. Creo que él era un poema clásico de uno de los más conocidos de Catulo. Este tuve visto, ¿no? La letra de traducción inglesa, era antigua pero bien autorizada y no temerosa. Stuff for you, le dicen, ¿no? Déjate. Me preguntas, lesbia, ¿de cuántos besos estaríamos hablando? ¿Tú sabes cuántos granos de arena hay en Cirene, entre el oráculo ardiente de Júpiter y el santo sepulcro del viejo Bato? Pero ¿cuál es primero en realidad el quinto? Antes de ese. Vivamos la vida, lesbia, llamemos. No les demos boleto a los beatos que siempre andan hablando por hablar. El sol puede volver después de muerto, pero cuando se muere nuestra luz nos toca dormir en la noche eterna. Dame 1000 besos y enseguida 100, y luego otros 1000 y luego 100 más. Y 1000 de nuevo y encima otros 100, y cuando se nos dispare la cuenta, revolvámosla, que ni la sepamos, ni venga un desgraciado a maldecirnos al saber cuántos fueron nuestros besos. Wow, quedó súper bien. Y después, me preguntas, lesbia, ¿de cuántos besos estaríamos hablando? ¿Tú sabes cuántos granos de arena hay en Cirene, entre el oráculo ardiente de Júpiter y el santo sepulcro del viejo Bato? ¿Y cuántas estrellas salen de noche a mirar las parejas clandestinas, como hotelerianos? De tantos besos estamos hablando, que le basten a Catulo el demente, y los curiosos no puedan contarlos, ni las lenguas malignas malherirlos. No sé qué más preguntarte. Bueno, ahí de esos poemas, porque hay un debate entre los editores de Catulo de cuál es el origen del orden de los poemas. Y muchos lo atribuyen a algún editor un editor desconocido que tomó los poemas, porque si te fijas van como alternándose. El primero de los besos es el 5, y el segundo de los besos es el 7, y entre medio le manda el poema Flavio, que es una de esas catuladas así. Si quieres lo leo para que vean el contraste entre el tono de uno y el tono de otro. Y el editor yo creo que acertó en esa alternancia entre el Catulo feroz y el Catulo tierno, el Catulo enamorado y el Catulo furioso, ¿no? Y este también es un mensaje... Un comentario. Yo creo que Catulo es como una puerta a entrar al mundo clásico, quizás. O sea, como cuando uno pasa directo a Virgilio, Horacio, que Catulo como que tiene esa tono como tierna y como furiosa, como infantil, digamos, que se enoja, como que... Sí, es que es un buen lugar para entrar al mundo latino. Sí, porque es de hecho uno de los pocos poetas jóvenes que dejaron registro. Porque nosotros conocemos la obra de madurez de Virgilio, por ejemplo. La obra del Virgilio Novi, cuando era uno de los poetas de Novi, claro, es dudosa. Hay una virgiliana por ahí que son unos pedacitos de textos como medios catulianos.
De Horacio no se sabe nada tampoco de su obra temprana, porque ningún poeta lo consideraba digno de Las nugas, le llamaban. claro, las nugas y las cosas que hacían los poetas veinteañeros, así como por divertirse, por... Claro, Y- la juvenilia se llama. Claro. La juvenilia. Y el otro con el que lo compara mucho es Marcial, pero Marcial en el fondo era un viejo pesado que se pasaba haciendo todo epigrama para divertirse, pero no tienen esa frescura que tienen los poemas de Catulo, que en el fondo habla mucho de los temas que se discutían en su tiempo. Por ejemplo, la fascinación de los jóvenes con respecto a las formas de la poesía griega. A diferencia de lo que parecía que estaba más en boga en su tiempo con respecto a los poetas mayores, que escribían poemas largos que a él no le gustan, Claro. poemas en hexámetro, Claro, epigramas de Calímaco, es muy... místicos, elegíacos. Entonces ellos pegan la mirada hacia atrás, tanto a la época de Calímaco como a la poesía arcaica, que es el caso de Safo, Claro. y empiezan a introducir esos tipos de poemas entre la juventud Claro, romana, y hay que considerar que Catulo en realidad es como la cabeza visible ahora de un grupo de poetas al cual él se refiere, que son básicamente sus amigos, con los que hay un poema por ahí donde él cuenta cómo se juntaban justamente a escribir poemas, a hacer versos, a divertirse, hacían fiestas así como carretes entre ellos, y el hecho de escribir poemas de diversión era para ellos una actividad culta normal, ¿no? Habla de su compañero Sina, que era, al parecer era el más destacado de ellos. Habla de un tal Calvo, que también, y por lo que él cuenta, al parecer otros llevaban la batuta, o sea, no era él el más... También hay falsa modestia, pero Sí, pues de hecho en Nugae también siempre es como... claro, es una falsa modestia, pero que en el fondo lo que quiero decir es que en su momento había muchos otros poetas jóvenes que estaban en esa onda de remitirse a estos poemas breves de los griegos, poemas donde la artesanía textual era muy, muy importante, y que estaban tratando de renovar la poesía lírica de ese tiempo. Y eso a la larga tiene mucha importancia porque si uno piensa, sin Catulo es muy difícil que hubiera existido Horacio, por ejemplo. Claro, claro. Porque, de hecho, el movimiento natural de lectura es pasar de Catulo a Horacio. Se aprecia mucho Horacio después de haber leído Catulo. Exactamente. O sea, sin duda. Entonces, el caso es que entre ese Catulo tierno, enamorado de Lefi, que remite justamente a este espíritu lírico absolutamente griego, que es el de los besos, y también hay un alegato generacional. Eso, si te fijas, dice: no le demos boleto a los beatos que siempre andan hablando por hablar. Eso de los poetas a los beatos, yo sigo una literación del mismo verso original, que dice a los viejos severos, ¿no? En el fondo está alegando, dice: este es un grito juvenil en contra de los vejestorios que no dejan a los jóvenes amarse, ¿no? Y él merece el sexto, ¿no? El sexto, sí. Y es para ver cómo cambia él de tono, o sea, desde este tono así como muy, muy inspirado a este otro. Dirigió a un amigo que se llama Flavio. Flavio, si fuera elegante y delicada, hablarías de tu delicia con Catulo, no podrías callarte, pero te gusta, quién sabe qué maraca insalubre, y te da vergüenza confesarlo. Que no pasas viudo las noches, lo grita para callado el dormitorio, todo fragante a guirnaldas y aceite sirio, y esos cojines, maltratados los dos por igual, y ese tembloroso catre, con su cháchara desvencijada y su ajetreo. ¿Qué sacas con callar tus fechorías? No estarías así de chupado si no anduvieras haciendo algún disparate. Así que cuéntamelo todo, lo bueno y lo malo, porque voy a ponerte por las nubes con tu amor, con un verso a la altura de las circunstancias. Y esas cuecas que hiciste, Leo, dos versiones... Ah. ¿Cómo fue eso? Porque ahí ya te tomaste como
O sea, el libro es fiel y libre al mismo tiempo, también viene Bueno, ecualizado. ese Y ahí te tomaste como dos versiones bien distintas, ¿no? sí, O parcialmente. en realidad aquí hay 3 versiones. Claro, Eso pero hay que explicar eso porque está la traducción como las otras, sí. y dos como Es que algo que cualquier traductor de Cthulhu va a notar es que aunque logre una versión satisfactoria, siempre hay algo que queda afuera. Siempre hay algo que no se puede, hay que tomar una decisión, hay que tomar un corte. Por ejemplo, en ese de los besos, dice, ¿cuántos granos de arena hay en Cirene entre el oráculo ardiente de Júpiter y el sepulcro del viejo Bato? Ahí, en esa arena en Cirene, él dice que es la serpícifera, o sea que se produce la serpicio. Yo dije, eso ya es demasiado cargar el verso, no lo voy a sacar. Pero con eso estaba perdiendo algo, que el lacerpicio era una planta que se usaba para los abortos y que por lo tanto estaba asociado a la prostituta y al deseo, al sexo, a la vida sexual libre, por decirlo así. Entonces, ese dato, por ejemplo, me saca un aspecto del poema bien importante que tiene que ver con la sensualidad, con la relación de tipo sexual que hay entre Lesbia y él, ¿no? Pero y el santo sepulcro del viejo Bato. El viejo Bato es Calímaco. Entonces pone desde el sexo hasta la elegancia máxima en poesía. Que Calímaco, claro, su modelo en el fondo. Claro, un gallo muy sofisticado. Y el oráculo de Júpiter por el otro lado, que es la sabiduría, ¿entiendes? O sea, en cada poema hay tal condensación de significado que van llegando así como esquirlas, ¿no? Que es imposible terminarlo en una versión. Y en el caso del poema de Fabulo, me pareció justamente que era uno de los poemas que siempre, que cada vez que alguien lo traducía, dejaba fuera la mitad o más, ¿no? Y ¿qué número es? El 13. Entonces yo hice una versión y por supuesto me quedé con esa sensación de que estaba dejando fuera un montón de cosas, porque Cthulhu en su ironía es muy sutil. Entonces a veces cuando alaba a alguien, a la vez lo está insultando, o cuando dice que no tiene plata, en realidad está burlándose de alguien que es muy pobre, y así. Entonces, si quieren voy a leer los 3 que son cortitos, para que vean cómo hice, porque me parecía que había un aspecto humorístico, y que se llevaba muy bien con la cueca, y que mostraba las otras caras del poema, que son como las mismas caras de la amistad entre él y Fabulo. En una parece condescendiente, en otras parece muy agresivo, en otras parece que está burlándose de su amigo. Claro. Ahora una cosa, o sea, el que lleva el 13, para explicarle a la gente, el que lleva el 13 es el primero, ¿cierto? Claro, el 13 vendría siendo el más literal. Como el que está en el mismo estilo que el resto, y entonces hace dos variantes sin numeración, o sea, sería como 13, B y C. Es como que se metiera otro a comentarlo. ¿Sí? Claro, como notas. Como que se viniera otros 2 traductores y dijeran, no, esto se traduce así. Variantes probables. Claro. Entonces, cenarás bien conmigo, mi Fabulo, uno de estos días, si andas con suerte. Y si traes cena abundante y buena, y una chica linda, y unas botellas, y sal, y carcajadas a granel. Si traes todo eso, ya está dicho, cenarás muy bien, porque tu Cthulhu tiene los bolsillos con telarañas. A cambio, recibirás puro amor, o algo más delicado y elegante, un perfume que Venus y Cupido le dieron a mi polola, y que tú, cuando lo huelas, querrás que los dioses entero te conviertan en nariz. Entonces, aquí viene la primera zamacueca de Fabulo. Cenarás bien en mi casa, mi viejo amigo Fabulo, solo ponte la comida y una chiquilla con rulo. Vino, sal y conversa, trae tu plato, tu Cthulhu está pobre, se quedó pato. Me quedé pato ahí sí, pero te espera mi amistad y un regalo que no es cualquiera, un perfume de lujo que es un embrujo.
Esa es la parte amistosa del poema, ¿no? Claro, claro. Aquí viene el revés. Segunda zamacueca de Fábulo. Cenarás bien en mi casa, si así lo quieren los dioses, y si te traes la cena y una minita que goce. Si te traes el vino, los condimentos, cenarás como obispo en los conventos. Los campamentos sí, no tengo plata, pero tengo cariño y algo de nata. Si te parece poco, córtate un coco. Claro. ¿Y ahí siguió traduciendo otros autores? ¿Cómo ha sido tu historia con el latín después? No, intenté, pero no se puede, no hay... Al swing. Es que si yo tradujera de nuevo lo haría con este fin, o sea, con tratar de dar una mirada distinta al texto mismo. En el fondo entiendo la traducción en este caso como una lectura. Esto es lo que yo, cuando yo presento eso, esto es lo que yo leí en Catulo, ¿no? No tanto, esto es lo que quiero que ustedes lean en Catulo, como suele ser la mayoría de las traducciones, sino que esta es mi lectura personal, y de hecho se nota, por eso, porque es chilena, ¿no es cierto? Pero también es personal. Pienso yo en cuestiones como eso que tú leíste ahí, hay como mensajes cifrados en el castellano, por ejemplo, ese de la cuenta. En latín es igual, que dice vamos a hacer darnos tantos besos para que la cuenta suba tanto, y después cuando la cuenta sea muy grande, dice conturbivámosla, o sea, revolvamos la cuenta para que no sepamos cuántos besos eran. O sea, es una imagen muy, muy visual, o sea, es como si tuvieran los besos numerados y las tienen en una mesa y dice, y ahora las vamos a revolver todas. Confuse our counting. Claro, pero yo puse ahí un pequeño truco, que es una cosa que los que me conocen a lo mejor la detectan. Y dice, dame 1000 besos y enseguida 100, y luego otros 1000, y luego 100 más, y 1000 de nuevo, y encima otros 100. Y cuando se nos dispare la cuenta, revolvámosla. Revolvámosla. Tiene, o sea, el asunto de revolverla, que ni la sepamos ni venga un desgraciado a maldecirnos al saber cuántos fueron nuestros besos. Entonces, mi idea era esa, de poder dar una mirada sobre Catulo. Pienso yo en poemas que son imposibles de traducir. Hay poemas que todo el mundo los abandona porque no tienen sentido ni siquiera en latín. El 112, por ejemplo, es un problema porque ningún traductor ha logrado entender su sentido. O sea, muchos dicen que le faltan versos, otros dicen no, que está bien así, pero en realidad hay un problema con las palabras, que algo pasó ahí. El original en latín, si tú lo tienes ahí, es bien Multus. Claro, multus somos. Incluso está una versión, yo conozco por lo menos 3 versiones del mismo texto. Entonces, es un poema que tú dices, ¿qué importancia tiene tomar una decisión al respecto? Entonces, lo que hay que hacer es jugar con los sonidos del verso. Y en ese me fue al estilo de las traducciones fonéticas de. ¿Cómo se llama? De Zhukovsky. De Zhukovsky, que tradujo Catulo en versiones fonéticas, o sea, no traduce el sentido, sino los sonidos, los adapta al inglés. Bueno, y el poema, yo lo traduje, eres tan macho, Nazón, pero tan macho no es quien te acompaña. Nazón, eres tan macha. O sea, rosa con el absurdo, ¿no? Está buena solución. Sí, igual es como un equivalente, no un sustituto, es como una operación más o menos similar. Bueno, ahí se miden los traductores con esa solución. Y también algo que a mí me interesaba mucho de Catulo, me sigue interesando, es que el conjunto de así tal como está, o sea, sacando los poemas de asunto mítico y de asunto heroico que tienen los poemas del medio,
en la práctica configuran una especie de novela, porque son poemas que él escribió en el lapso de como 8 años, muy muy joven. Hay que pensar que Catulo murió a los 30 años. Entonces, es la historia de un poeta joven y como tal muy sufrido, muy sufrido, pero a la vez muy vehemente, muy impulsivo, que se enamora de la mujer equivocada, que después de darse cuenta del error sigue enamorado y la maldice y después vuelve a sentirle compasión. Pero también tiene otros aspectos clave. Por ejemplo, yo leí una vez un estudio que hablaba del mal de amor, y una de las hipótesis es que el mal de amor estaba asociado a algo así como la sífilis. Y que la descripción esa que hace Catulo en un poema, uno de los más terribles que hay, que es una especie de oración, donde dice cuando le habla a los dioses y le dice que le saque esta ponzoña terrible que lo está matando, él describe un poco cómo empieza el amor y dice que el amor comienza como una llamita que está prendiéndose en la médula de los huesos. Y en este estudio veían que todo lo que él habla son síntomas parecidos a los de la sífilis, y que terminan en la locura, que es un asunto que Catulo menciona muchas veces. De hecho, él mismo se dice el loco Catulo. Y por otro lado, Catulo era contemporáneo más o menos, un poco más joven de Lucrecio. Claro, que murió luego con un filtro de amor. El filtro de amor, es la misma cosa. Y El día que Virgilio tomó la toga viril, creo, ¿no? Murió Lucrecio. Hubo como justo Sí, porque Lucrecio murió como a los 40, ¿no? Claro, fue justo habría sido como un enroque. Sí. Bueno, el caso es que ambos hicieron su obra totalmente perturbados por esta enfermedad de amor, ¿no? Mucho antes de que Ovidio escribiera sus cosas. Y eso los hace sujetos súper interesantes, casi contemporáneos, son como poetas malditos, y que representan historias que son entrañables. A mí me fascina mucho leer a Catulo de esa manera. Es como estos poquitos poemas, que son como 100, representan una vida más o menos completa, un lapso en la que el tipo se dibuja a sí mismo como un sujeto enamorado, como un sujeto loco, como un sujeto víctima de sus pasiones, como un sujeto de una voluntad tremenda, como un defensor de ciertas ideas. O sea, defiende ciertas ideas literarias, por ejemplo, las defiende ahora su partido. O sea, aquí los sufenos y esas diatribas que manda contra los pésimi poetas, que dice, a esos poetas que escriben mal, son furiosas. ¿Quiénes eran ellos? Eran sus enemigos, los tipos que escribían, entre comillas, poesía como de la que se usaba, y que era muy abundante, escribían mucho. Sufeno era uno, Sufeno era uno, el otro era Volucio, Anales de Volucio, Papeles Cagados, ¿no? O rabia, por ejemplo, tú a través de Catulo puedes ver ciertas cosas de la vida cotidiana del momento, del tipo de ciudadanos que andaban pululando en Roma en ese momento, o donde estuvieran. Aquí, por ejemplo, en poemas dedicados a Ignacio, hablan de las relaciones que tenían los latinos con los celtíberos. Y al parecer no se miraban muy bien, eran muy celosos. Y a Catulo le llama la atención, por ejemplo, que Ignacio, que es español, tuviera los dientes blancos. Entonces, al parecer le llamaba la atención a todos que los españoles tuvieran los dientes blancos, y era porque, según ellos, se lavaban los dientes con los meados que juntaban de la noche anterior.
Entonces eso para él era completamente anticivilizado, ¿no? Sí, los españoles eran, bueno, Séneca y Marcial, ¿no? Marcial era... Marcial, sí. Pero eso es posterior. Claro, sí. Estamos hablando de una época muy, muy interesante porque es en el fondo el fin de la República. Claro. Entonces, Pero Séneca un poquito después, ¿no? los viejos valores están como puestos en crisis. O sea, Cicerón es de la misma época, o sea, en esta época, cuando Catulo era joven, Cicerón era la gran figura intelectual, ¿no? Y de hecho le dedica por ahí un texto que sería bueno leerlo porque refleja un poco el carácter de Catulo, que así como le habla a Julio César, le dice que le da lo mismo saber si es hombre blanco o negro, general sin par. O sea, le habla de tú a César, a Julio César. Ahora sí me perdió. Déjame el índice. Estoy en el índice de Tiburón. Aquí está. Imagínense cómo un cabro chico de 20 y tantos años le habla al Harold Bloom de la época. Le dice, el nieto más elocuente de Rómulo, cuántos son, cuántos fueron, Cicerón, y cuántos serán después con los años. 1.000.000 de gracias te da Catulo, que es el peor de todos los poetas, tan el peor de todos los poetas como tuvo el mejor de los abogados. Porque Cicerón los trataba pésimo. De hecho, él inventó él acuñó esa fórmula de los poetas de Novi, que era un poco despectivo, era como decir estos poetas nuevos, así como... Bueno, ahí está, Cicerón era bastante anti-epicurio, no además, un anti-epicurio que era, bueno, Horacio, Virgilio en parte, no cacho Catulo, pero eran como las ideas de la época del círculo de campaña y todo eso. Entonces, me parece a mí esos aspectos, que, o sea, como que ahora me quedo corto, pero si tú puedes ver, hay por lo menos 7 u 8 aspectos de su personalidad que quedan tan bien dibujados a partir de poemas tan breves y tan apretados, que hacen del librito un libro expansible, se expande en una novela personal, donde cruzan estos personajes que uno tarde o temprano imagina con cara. Por ejemplo, está la lesbia del primer tiempo, que aparece como una mujer despampanante, ¿no? O sea, una MILF. Porque era una mujer casada, claro, pero poco a poco se va revelando como una espía. Y después se revela como una puta de callejón. Claro, con el mismo nombre, claro. Con el mismo nombre. Y después como una mujer porque de hecho fue llevada a juicio por el mismo Cicerón. Bueno, el caso es que esa mutación que va ocurriendo de los mismos personajes, o entre los amigos de Catulo, de repente aparece Fulvio y Aurelio, amigos míos que siempre van conmigo a todas partes, qué sé yo, y a 3 poemas más adelante, Fulvio Chupapico. Esa fluctuación que hay entre los distintos caracteres de los personajes me parece fascinante, porque no sé si en qué novela de 100 páginas podría darse esa construcción de personajes, que es el principal caldo de cabeza de los novelistas, ese capítulo de la construcción de los personajes. A veces hay novelas que pasan 100 páginas en la construcción de personajes, para entrar recién a la... Carlos terminante. En cambio aquí, como esa
poquitas pinceladas, Claro. se construyen, ¿cuánto? 10, 20 personajes. Oye, por ahí le dice el pajarito, el gorrión. Ahora me acordé del canario, es de Marcial. Claro. De ahí le puso el nombre Matías Riga, una reedición de su libro Aniversario, que lo editó en Argentina, le puso Canario. Hizo como algunas versiones o con juegos, un poco parecido a lo que haces tú, pero claro, un poco más libre con Marcial. Bueno, este también se presta para todo tipo de controversias. Creo que son dos también. Son el ciclo de los gorriones, el ciclo de los besos. Estos son dos también. Porque es evidente que los poemas tienen una connotación sexual. Pero nadie sabe muy bien de qué tipo, ¿no? A todo esto, los gorriones en esa época eran animales de entretención. Las mujeres de alta sociedad tenían gorriones como mascota. No es que anden buscando un gorrión de esos que... No, un gorrión pituco. Gorrión, delicia de mi... Voy a leer los dos porque en uno habla del gorrión y en otro el gorrión se muere. Sparrow, entonces, ¿no? Y mucho de la muerte del gorrión incluso aluden a que el compadre, como está con este filtro de amor, tiene impotencia. No sé, hay interpretaciones para todo gusto. Gorrión, delicia de mi gatita, juguete arrullado entre sus pliegues. Ella te pasa el dedo cuando quieres y estimula tus picadas de alfiler. Cada vez que a la espléndida de mi deseo le vienen ganas de jugar al no sé qué para aliviar en algo sus dolores y bajar, supongo, la temperatura. No poder jugar contigo como ella y quitarme así esta pesadumbre. Lloren Venus y Cupidos, y todo el que se precie de sensual. Ha muerto el gorrión de mi gatita. Ay, el gorrión, delicia de mi gatita. Ella lo quería más que a sus ojos, porque era de miel y la conocía igual que una niña a su madre, y porque sin alejarse de su regazo, andaba de aquí para allá, a los saltitos, piando en exclusiva para su dueña. Ahora se va por el camino tenebroso, y de allí dicen que nadie regresa. Maldigo las crueles sombras del orco que devoran todas las cosas bonitas, como bonito era el gorrión que me quitaron. Esta sí es desgracia, gorrión infeliz. Por tu culpa ya enrojecen de llanto los ojos de mi gatita hinchadísimos. Me encanta eso, porque tú no sabes con qué va a salir. La caricatura le da lo mismo que lo que importa es que la niña está llorando y se ve fea. Con los ojos hinchados. Está muy vivo el asunto. Sí, y te quedó muy vivo, yo creo que esa es su... claro, la típica teoría es que la traducción tiene que ser un nuevo poema, pero puede ser un nuevo poema en muchos sentidos, pero lo tuyo está vivo, y yo creo que eso es lo que explica también la reedición. Y algo que me interesaba mucho era justamente provocar este efecto de actualidad, pero sin perder de vista que estamos hablando del siglo I antes de Cristo. O sea, a veces gente por renovar, por hacer actuales las cosas, son capaces de ponerle terno y corbata a un tipo que andaba con toga, ¿no? O sea, creo que es necesario mantener cierto efecto de desplazamiento, ese efecto de desplazamiento, que tú sepas que estás hablando de otro mundo, donde las convenciones son otras, donde, por ejemplo, el asunto de la homosexualidad. Yo no tengo por qué explicar que en el siglo I antes de Cristo la homosexualidad era socialmente tal o cual cosa. No, claro. ¿Ah? Ni tengo que actualizarla al lenguaje actual. Tengo que hablar tal y como si yo estuviera viviendo en el siglo I antes de Cristo, pero con el lenguaje de la homosexualidad actual, para que se entienda justamente lo que está ocurriendo. Claro, yo creo que eso es interesante lo que tú hiciste. El poema de Yeats habla de estos editores de Catulo, con ediciones, ¿cierto?, muy precisas, anotadas, pulcras, congeladas, por así decirlo. Entonces, claro, no es una solución de no tener nota al pie de página ni nada, sino que en el fondo estaría claro, Yeats estaría pensando que tu versión, digamos, no sería la de los scholars que él describe,
que en el fondo están trabajando con un material vivo, estos grandes eruditos, pero su producto, digamos, es una cosa congelada. Yo creo que tu trabajo en ese sentido es como lo opuesto al problema que tienen muchas obras clásicas, que se traduce la poesía como si fuera prosa, digamos, en ediciones anotadas, que son muy interesantes, pero en el fondo uno esperaría que a partir de esos trabajos... Son interesantes para el que sabe la lengua original. Claro, o que un traductor, como lo que ha hecho por ejemplo Juan Cristóbal Romero en su versión del arte poética, ¿cómo está terminando, cierto? El arte poética, claro, él se monta en las traducciones, muchas traducciones y también las ediciones anotadas del especialista, no guardo el nombre, que una edición anotada pero muy precisa, muy congelada, pero que está, como por así decir, te permite guiar para producir lo que uno, en el fondo, como que a veces esa segunda etapa, que en el fondo es la que justifica los grandes trabajos de erudición, como que no sale, entonces queda como una cosa como un poco anómala respecto a lo vivo que está trabajando. Oye, Leonardo, te quería agradecer estar aquí, haber publicado con nosotros. Y nada, porque la gente que no ha leído todavía las escenas de Catulo, creo que ya la mejor introducción imposible. Además que ya he leído varias escuchándolas. Eso, buenas noches.